Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos, que además va a ser un webinar yo creo que energizante, cosa que pues después de unas vacaciones que muchos decían, yo me daba un poquito de miedo, ¿no? Pues decían, esto es la calma que precede a la tempestad. Bueno, pues no va a ser tanto. Monse nos va a compartir además, pues bueno, unas ideas que seguro que nos van a venir estupendamente para afrontar, pues lógicamente hay que admitirlo, un entorno que es complejo, que es desconocido, ignoto, pero que, bueno, nos va a hacer aflorar también las capacidades que posiblemente pensemos que no tenemos y que están ahí yacentes. Gracias a todos por apuntaros. Siempre digo que los que os sumáis a este tipo de convocatorias sois unos pioneros, sois unos curiosos, sois aquellos que, bueno, que os gusta bichear en las cosas para aprender, y como estamos en el momento, y lo hablábamos Monse y yo en el previo de esto, del aprendizaje constante y permanente, pues vaya mi enhorabuena, porque ORH lo que os ofrece es eso. Pues vamos a empezar. Monse Sans es la responsable de la Escuela Europea de Coaching en la Comunidad Valenciana, que como bueno conocéis, tenemos una colaboración con ellos muy estrecha y muy buena. La escuela nunca defrauda en sus contenidos, en su propuesta de valor, y bueno, pues Monse nos va a hacer una presentación que de verdad que os va a gustar. El título, Lo imprevisible como valor para las personas y las organizaciones. Monse, todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias, Maite. Muchísimas gracias a ORH por esta, ORH, perdón, por esta posibilidad de colaboración, y muchísimas gracias y bienvenidos a todos los que ya estáis conectados. Tal y como os ha contado Maite, mi nombre es Monse Sans, soy la responsable de la Escuela Europea de Coaching en la Comunidad Valenciana, y llevo trabajando y colaborando con la escuela desde el año 2009. Toda mi carrera profesional antes del año 2009 tiene que ver siempre y relacionada con las personas en distintas etapas, roles, posiciones y funciones, como consultor básicamente y luego como directora de recursos humanos. A partir del año 2009 capitalicé, creo yo, todo aquello, toda la experiencia que traía acumulada, que ya era mucha. Ya tengo unos cuantos años, y a partir de ahí, como os decía, me formé como coach, me formé con la Escuela Europea de Coaching, que fue la mejor referencia y la referencia coincidente en aquellos momentos como la mejor escuela en la que me podía formar, y desde entonces formo parte de ese pool de coaches de una organización que nació en el año 2003 y que está fundada, a ver, un momentito que encuentre yo los mandos para pasar aquí en este PPT la presentación. A ver, un segundito. A ver, no he pasado antes la presentación. Ahí está, vale, fantástico. Y que, como os decía, se constituyó en el año 2003 por dos socias, Eva López Acevedo y Silvia Guarnieri. La Escuela Europea de Coaching tiene su sede central en Madrid y tenemos sedes en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, y trabajamos por toda España y con clientes de toda España. Ya lo hacíamos y ya veníamos mucho tiempo trabajando con soportes online, porque hace más de 10 años que trabajamos no solo con España, sino con Europa. En Italia tenemos otra sede, y también al otro lado del charco con Hispanoamérica, básicamente, donde también tenemos dos partners que nos representan y que son colaboradores del pool de coaches de la Escuela Europea de Coaching. Os he traído aquí esta definición, ¿no?, de lo que es coaching, ¿no?, y de lo que significa para nosotros esta herramienta, ¿no? ¿Qué es el coaching? Bueno, pues el coaching es una posibilidad de acompañar a las personas en su desarrollo, tal como hay otras herramientas, tal como está la consultoría, la formación, la psicología, la terapia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso es una herramienta que pone foco en un proceso que tiene que ver con que la persona, en este caso a quien nosotros llamamos amablemente coachee, aprenda. Entonces,
¿cómo aprendemos, ¿no? Y de esto algún pelín voy a comentar luego. Bueno, pues la máxima del proceso de coaching tiene que ver con que partimos de la base de que somos observadores de la realidad y en realidad lo que somos es interpretadores de la realidad. Para resumirlo mucho, el mismo hecho, la misma circunstancia es interpretada de forma distinta por personas distintas. Es decir, en ocasiones hablamos de un problema y en definitiva lo que ocurre no es tanto el problema, sino la interpretación que nosotros hacemos de lo que ocurre. Desde ahí parte el corazón de esta herramienta, ¿no? Desde ayudar, desde facilitar el hecho de que todos nosotros seamos capaces de mirar con otras gafas, desde otro punto de vista, haciendo un cambio de observador, que es como nosotros le llamamos técnicamente en coaching, a esas circunstancias y revisar cuáles son aquel tipo de creencias, de aquel tipo de paradigmas, aquel tipo de mantras, aquel tipo de certezas con las que convivimos y que, sin embargo, no lo son. Es decir, trabajamos con lo que nosotros llamamos técnicamente con las creencias que nos limitan para conseguir hacerlas posibilitadoras y que a partir de este cambio, de esta transformación, la persona logre un aprendizaje que le permita conseguir el logro de los resultados que se ha propuesto, ¿vale? Voy a apagar mi cámara para que veáis directamente la presentación, ¿vale? Muy bien. Voy a empezar planteando estas palabras, ¿no? Que parecen contrarios, ¿no? o dicotomías, ¿no? Lo cierto, lo incierto, lo conocido, lo desconocido, lo previsto o lo imprevisto. Es verdad que si ponemos foco, sobre todo, en la parte derecha de la pantalla, tal y como yo la veo, ¿no? Y vosotros imagino que también, en las palabras que están en rojo, sin querer, suscita en nosotros estas palabras sensaciones. A riesgo de que desde la generalización me equivoque, voy a decir que en general, cuando miramos estas palabras, lo incierto, lo desconocido, lo imprevisto, generan en nosotros una cierta, cuando menos, inquietud, ¿no? Y me vais a permitir que en esta presentación a veces haga afirmaciones que estarán muy en la parte extrema, ¿no? Pero que de esta forma me servirán para ilustrar muchísimo mejor lo que yo quiero transmitiros, ¿no? No vengo con ningún tipo de verdad escrita bajo el brazo, y tampoco pretendo que esta presentación sea una pócima, ¿no? Un consejo fácil y los 5 pasos para conseguir enfrentarte sin ningún problema a lo desconocido. Pero sí es verdad que después de muchos años de trabajo con personas y de profundización en estos últimos 15 años en el mundo del coaching, sí es verdad que hemos podido comprobar a través del trabajo que hacemos en la escuela, no solo con el trabajo que hacemos facilitando la formación y la certificación de otros coaches profesionales, sino con el trabajo que hacemos con las personas, con los sistemas y con las organizaciones con los que trabajamos como partner. Pues como os decía, permitidme generalizar y decir que esta cierta inquietud en muchas ocasiones le podríamos llamar miedo, ¿no? ¿Miedo por qué? Porque nuevamente creo que vivimos en la fantasía de que debemos de controlarlo todo. Debemos tenerlo todo controlado. El no saber es algo que nos permitimos poquito, ¿no? Y repito, y no voy a cansarme de repetirlo durante todo el rato, es algo que generalizo, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa sensación? La sensación de perder el control,
la sensación de miedo. El miedo que ha sido injustamente tratado, ¿no? Durante todos estos años ha sido injustamente tratado. Se ha vivido como una emoción muy indigna y, sin embargo, todas las emociones tienen un mensaje positivo y todas las emociones son imprescindibles, vitales, diría yo, y sobre todo el miedo. Fijaos, si yo no tuviese miedo y no lo conociese, probablemente a estas horas estaría muerta. ¿Por qué? Os estoy hablando desde un tercer piso. Probablemente yo me hubiese tirado por la ventana para ir más rápido, pero es todo lo que tiene que ver con los juicios, con el aprendizaje y con aquellas informaciones y mensajes que me ha ido trayendo el miedo, que es lo que me ha ayudado a aprender y a ubicarme, ¿no? en el contexto y a utilizar esos recursos. El miedo es una señal valiosísima que nos indica una valoración entre los objetivos que yo me propongo y los recursos con los que cuento. Esa valoración, a veces desproporcionada, nos lleva a visualizar aquello que quiero conseguir, aquello que está por venir, como una amenaza. Detrás del miedo vienen otras sensaciones y otras emociones. No me quiero quedar solo como el miedo, pero el miedo es un escáner que te invita a valorar cuáles son los recursos que tienes en ese momento para hacer frente a los propósitos, a los objetivos, a los retos que se te proponen o que te propones, ¿no? Y de esta manera dejar de verlo como una amenaza. Hay otras muchas sensaciones que son secundarias al miedo, ¿no? Y que tienen que ver con el rechazo, con sentir abandono, con sentir soledad, con sentir impotencia, con sentir incluso burla, rabia, vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a profundizar ahora en lo que tiene que ver con el trabajo con la conciencia de nuestras emociones. Pero quiero que nos quedemos con la idea de que todas las emociones nos traen un mensaje útil, un mensaje útil, si no queréis llamarle positivo, pero positivo, en definitiva, un mensaje de utilidad. Y en este caso el miedo nos advierte. ¿Qué hago yo con esta advertencia? El miedo es como si uno va conduciendo y en el panel, ¿no? Se enciende una luz roja, ¿no? Pues de la temperatura del agua, del aceite, etcétera, ¿no? Nos indica que algo está pasando. Claro, ¿cómo afrontamos esta situación? ¿Cómo pasamos de ese miedo, que es al que yo me estoy refiriendo, que me bloquea, que me impide continuar, a otra emoción, a una elaboración de esa misma emoción llamada miedo, podríamos llamarle pánico, que me bloquea y que no me deja seguir para adelante? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues trabajar en la medida en que tengo que trabajar un camino para que ese miedo se transforme en otro tipo de emoción que me posibilite. Brené Brown, una autora que habla y que toda su obra parte de una vivencia suya personal y se desarrolla en torno a todos estos conceptos que tienen que ver con la valentía y en concreto Brené Brown con la vulnerabilidad, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el coraje de hacer algo tiene que ver con el riesgo, con la incertidumbre o con una determinada exposición emocional. Yo os quiero, y quiero deciros que no hay miedo injustificado. No hay miedo injustificado. Lo primero que aprendemos como coaches es a legitimar cualquier emoción que cualquier persona esté sintiendo en ese momento. Legitimarla no significa que yo le ayude a transitar por ella para poder transformarla en otra emoción más posibilitante, pero no escuchar al miedo, deslegitimarlo, es un grave error. Mi definición de miedo de valentía no es tanto a que tiene que ver con que ser valiente signifique no tener miedo. No es valiente la persona que no tiene miedo. Valiente es la persona que se enfrenta con miedo
a lo que antes no se atrevió a hacer por miedo. ¿Qué hago yo ante estas situaciones? Ante estas situaciones aprendo. Cuando no sé, cuando no entiendo, cuando hay algo que no conozco, busco cuáles son mis recursos y cuáles son los recursos que me faltan, que tal vez tengo que seguir desarrollando, ¿no? Si yo tengo miedo a dar una charla en público, no se trata de darla sin más, se trata de trabajar con esos recursos. Si yo creo que mi recurso tiene que ver con que tengo que hacer una presentación más bonita, pues voy a enfocarme en trabajar en ese recurso para dejar de ver esto como una amenaza. Y entonces el miedo va perdiendo ese impacto que me bloquea y transformándose en precaución, transformándose incluso, si queréis, en temor, ¿no? Transformándose en alerta, transformándose en ese punto positivo de un cierto estrés que me impulsa. Del estrés tampoco voy a hablar hoy, pero es verdad que mucho se habla del estrés. Y el estrés, hay un estrés bueno, que es el eustrés, ¿no? Que es el que nos impulsa a hacer, ese gusanillo, ¿no? Eso que sientes en el estómago antes de dar una charla, como yo lo he sentido hoy, antes del pianista que se prepara y que es un maestro y tiene maestría en lo suyo de dar un concierto. Ese es el eustrés, ¿no? Un cierto nivel que me provoca alerta para estar pendiente, para estar enfocada, para estar en el aquí y ahora, en aquello que estás haciendo, para dar lo mejor de ti, porque esto es lo máximo seguro que vas a poder dar. Otra cosa es el distrés, que ese es el estrés que nos perjudica, el estrés que se acumula, el estrés consecuencia de vivir no solo una situación de miedo, ¿no? Si entra en una habitación un león, pues es lógico que eso genere en nosotros una descarga hormonal, ¿no? El famoso, y de sustancias, el famoso cortisol. Pero eso, si el estímulo desaparece, entonces hay otros productos químicos que se encargan, por decirlo de una manera así un poco plana, ¿no?, de disolver el cortisol. Pero ¿qué sucede? Que una de las cosas de las maneras en cómo reacciona nuestro cerebro es siendo capaz de mantener la amenaza aunque la amenaza no esté. Cuando yo pienso en una conversación que he tenido y que me provocó un malestar, en algo que tengo que hacer y que me provoca miedo, nuestro cerebro funciona de tal manera que el mero hecho de pensar en ello provoca igualmente esa descarga de cortisol. Bueno, no me quiero extender por aquí ni meterme en temas del estrés, que eso sería cuestión de otro día, ¿vale? Entonces, ¿qué es ser valiente? Valiente no es aquella persona que hace las cosas sin miedo, es la que hace con miedo lo que antes no se atrevió a hacer por miedo. Y lo hace porque ha trabajado en aquellos recursos que tenía que mejorar y que tenía que fortalecer. En este sentido, siempre tenemos la oportunidad, ¿no? Siempre tenemos la oportunidad de enfocar y de reinterpretar. Como os decía antes, esa es la base del coaching, ¿no? Aquello que sucede a mi alrededor no es como yo lo interpreto. Entonces, yo siempre, nadie me podrá quitar la libertad de interpretar lo que sucede a mi alrededor, porque esa sí que es mi responsabilidad. Somos responsables de revisar, de fortalecer todas aquellas habilidades que me sirvan para moverme en un mundo incierto y hacernos responsables de crear los contextos para que estas cosas ocurran, ¿no? Mi querido y admirado Alex Rovira habla de esto en su bonito libro, ¿no?, que es el libro de la buena suerte. El optimista no es un ingenuo. El optimista es la persona que se pone a trabajar para que las cosas sucedan, que se ocupa, como decíamos antes cuando estábamos charlando con Maite. Porque si no, ¿qué soy? Una víctima de las circunstancias. Y mira, hay dos tipos de víctimas, ¿no?
algunos de los que muchos seguro no os veo, ¿no? Es una pena, ¿no? Que no os pueda ver las caritas, me encanta ver con quién estoy interactuando, ¿no? Pero os imagino, ¿no? Pero estadística diría que igual va a suceder en el grupo de personas que estamos aquí como sucede en otras veces, ¿no? Hay muchas personas que no sabrán quién era Calimero, ¿no? Calimero era un dibujo animado, ¿no? Un pequeño pollito, ¿no? Que vivía siempre apesadumbrado y temeroso de que las circunstancias le podían, ¿no? De que vivía con esas determinadas creencias, ¿no? De que el mundo es malo, de que las personas te van a hacer daño, de que yo no tengo las cualidades o las habilidades para enfrentarme a las circunstancias, etcétera, etcétera. Desde ahí, en psicología, aparece lo que se llama una postura en la que localizamos externamente la causa de nuestro sufrimiento, el locus externo o el locus interno. Claro, está un tipo de perfil de víctima, que es una persona que piensa que no, pues tiene esta actitud ante la vida, yo no puedo hacer nada, no depende de mí, que esto es tan grande que se escapa de nuestras manos. Y están otro tipo de víctimas que dicen, no, nada de lo que me pasa tiene que ver conmigo, porque la culpa es toda de los demás, ¿no? Son estas dos aproximaciones y estas dos puestas en escena del victimismo, pero victimismo igualmente para trabajar en él, ¿no? ¿Qué queremos escoger? ¿Qué queréis escoger? ¿Ser víctima de las circunstancias o hacernos cargo, ¿no? De, como os decía, de revisar, de fortalecer, de desarrollar todas las habilidades que me permitan vivir en este entorno de algo en lo que a veces vivo fantaseando que puedo controlar. Lo cierto es algo que yo puedo verificar porque ya ha ocurrido. Eso es así. Como algo que no ha ocurrido todavía, voy a querer saber lo que es, ¿no? Nosotros decimos en coaching que el presente es el hijo del futuro, ¿no? Porque está en nuestra mano crear las circunstancias para que las cosas sucedan. En El hombre en busca del sentido, que es la obra de Víctor Frank, que para los que no la hayáis leído, os recomiendo también encarecidamente que leáis, ¿no? Nos dice, ¿no? La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de encontrarle un significado y un propósito, ¿no? Si leéis El hombre en busca del sentido, veréis que este psiquiatra, que pasó una buena parte de su vida en un campo de concentración, se daba cuenta de cómo aquellas personas que sobrevivían a las circunstancias no tenía que ver con las que estaban mejor alimentadas o con las que habían conseguido acceder a unas circunstancias, entre comillas, mejores, ¿no? Tenía que ver con aquellas personas que guardaban y que mantenían un propósito, que su vida tenía un significado, porque habían trabajado en un propósito. Por tanto, y como nos dice Séneca en esta frase también muy conocida, es difícil que se presente un viento favorable si no sabemos dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a hacer y cómo vamos a hacer para enfocarnos en aquello que queremos conseguir? Fijaos que si yo, y no quiero meterme en camisas de 11 varas adentrándome en la filosofía, pero fijaos que si yo no conozco el propósito de mi vida, es muy difícil que comprenda qué cosas de las que yo hago o de las que puedo llegar a hacer van a estar vinculadas con ese propósito. ¿Qué cosas van a tener sentido y qué cosas le van a dar sentido a ese propósito y qué cosas van a ser significativas para ese propósito? Por tanto, es de nuestra responsabilidad trabajar hoy en eso que queremos que suceda mañana. Como os decía antes, ¿no? Nosotros en coaching decimos que el futuro, que no está en ningún sitio, es algo que nosotros creamos, ¿no? Y que lo que suceda mañana tiene mucho que ver. No puedo decir 100% porque hay una parte que no va a depender de nosotros, ¿no? Pero tiene mucho que ver con lo que nosotros hayamos hecho y con lo que nosotros hayamos trabajado para estar donde queremos estar. Para trabajar en ese propósito, para trabajar donde queremos estar, lo primero que tenemos que trabajar es en el autoconocimiento.
Y cuando hablo de autoconocimiento, no me refiero solo a los individuos, ¿no? Aquí quiero hacer un paralelismo también y un guiño a lo que supone el autoconocimiento en una organización. Las organizaciones, los sistemas, tienen un pequeño corazón que también late, igual que tenemos cada uno de los seres humanos, ¿no? Entonces, el primer paso para hacernos cargo y hacernos responsables de trabajar, de crear unas circunstancias que sean favorables, que estén alineadas con lo que queremos conseguir, tiene que ver con el autoconocimiento. Esta frase, ¿no? Las batallas, no sé de quién es, porque es una frase que yo digo muchas veces y ya he perdido la autoría, ¿no? Si alguno lo sabe, y gracias al que se la inventó, creo que no es mía, ¿no? No me acuerdo ya. Las batallas se liberan fuera, pero las guerras se ganan dentro. Uno tiene que comprender, en primer lugar, comprenderse a uno mismo. Y para comprenderse, para trabajar en estas batallas, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es desarrollar un amor incondicional hacia nosotros mismos. Es lo que llamamos la vulnerabilidad. Sé que a algunos de los que estáis aquí, vulnerabilidad os va a sonar a debilidad. No, no tiene nada que ver con esto. Hoy en día, que ya no hablamos de liderazgo como ese conjunto de rasgos, ¿no? De habilidades, de skills, ¿no? Que tienen que ver con aquella persona que es jefe. Esto ya está anticuado. A ver, vamos a ver. Aquellas personas que tienen una responsabilidad sobre un equipo de personas, se va a esperar de ellos algo cualitativamente distinto que se espera del resto. Esto es incontestable, esto es así, ¿no? Pero hoy en día, y sobre todo en los últimos 3, 4 años, con la intervención de todo lo que tiene que ver con el mundo del agilismo, ¿no? Con el mundo de las metodologías ágiles, del agile, ¿no? De todos los marcos de trabajo para el diseño y la dirección de proyectos, ¿no? Scrum, Kanban, Design Thinking, etcétera, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta de que el verdadero valor está en construir, no en que el equipo se autogestione y en que el equipo autoaprenda, pero esto no tiene que ver directamente y solo con que el líder del equipo tenga determinadas habilidades. Todos somos líderes, porque el liderazgo tiene que ver con esa capacidad que tenemos que desarrollar, de poder relacionarnos con nuestro entorno y por ende con nosotros mismos. Esas habilidades de liderazgo, esas habilidades relacionales son de las que todos nos tenemos que hacer responsables. Y hoy en día el reto ya no está en ser perfecto. El reto ya no está en ser el mega super jefe que todo lo hace bien. El reto de las personas está en abrazar su propia individualidad, que en todos casos es imperfecta. Eso es un juicio, pero yo lo vivo como una certeza, ¿no? Hoy en día, todas las personas, líderes, que tengamos gente a nuestro cargo que no, porque yo soy padre y soy líder, porque soy líder en un sistema que puede ser de mi amigo, de mi familia, etcétera, etcétera. Todas las personas luchan no por la perfección, sino por la autenticidad. Y para abrazar la autenticidad, lo primero que tenemos que abrazar y comprender y aceptar es ese amor condicional por lo que somos. No significa, como dicen los franceses, que se me caigan los brazos y no hacer nada con aquello que entiendo que pueda ser un área de oportunidad y de mejora para mí. Para nada estoy diciendo esto. Esto no es Alicia en el País de las Maravillas y estamos en un mundo que quiere que mejoremos y que nos invita y nos propone retos continuos para conseguir mejorarnos nosotros y a nuestro entorno. Pero es verdad que en este aprendizaje lo primero que tenemos que hacer es aceptar, ¿no? Aceptar qué es lo que hace y sobre todo aceptar no tanto aquello que es
una cosa que podríamos hacer mejor, que eso por supuestísimo que tiene que estar ahí, sino poner más foco, y en esto Seligman y toda la psicología positiva ha tenido mucho que ver, y hoy en día es algo que se está empezando a interiorizar en muchos sistemas educativos. Pongo foco en aquello que ya hago bien. Poner foco en mis fortalezas, no solo para mantenerlas, que está genial, sino para potenciarlas. En lugar de poner tanto foco, que no digo que no haya que ponerlo, ¿verdad? No quiero que me malinterpretéis, por favor, pero en lugar de poner tantísimo foco en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que tendría que ser, en lo que tendría que mejorar, eso también, pero apóyate. Vamos a apoyarnos en lo que ya tenemos, porque todos tenemos un montón de talentos. No vivimos conforme a nuestros talentos, vivimos conforme al juicio que hacemos del talento que tenemos. Y eso, un juicio, lo dice la palabra perfectamente, no es la realidad. Yo, para enfocar, ¿no? para enfocar este propósito al que yo os invito, yo os propongo tener como guía nuestros valores. Los valores son la guía, ¿no? Los valores, cuando tú te sientes incómodo haciendo algo, cuando tú no quieres hacer determinada cosa, es porque cuando tú estás enfadado, cuando tú reaccionas a determinados comportamientos de los demás o tuyos propios, es porque en el fondo, de alguna forma, eso está entrando en colisión o en contradicción con los valores que tú pretendes que sean el estandarte de tu vida. Muchas formas hay para trabajar en el autoconocimiento, pero yo diría que una de ellas, y por traeros un ejemplo, ¿no? Todo esto de lo que os estoy hablando en estos momentos, todo esto son los contenidos que nosotros trabajamos, obviamente, en las capacitaciones y en las formaciones que realizamos dentro de la escuela, como coaches certificados y como toda la cantidad de capacitaciones y de formaciones que tenemos, no solo para aquellas personas que quieren profesionalizarse con esta herramienta, sino para las personas, empresas, organizaciones que quieren potenciar esas habilidades, que me permitan relacionarme mejor con mi entorno. Pero ¿cómo voy yo a asistir y a trabajar en la relación con el otro si previamente no conozco cómo me relaciono conmigo misma y no tengo mi autoconocimiento? Entonces yo os propongo, como una propuesta más, un trabajo de enfoque con todo lo que tiene que ver con los valores. Después del valor viene la actitud, ¿no? Viene la actitud y la actitud como que lo que pretende es una disposición para llevar a cabo un valor. ¿Ok? Valor, ¿no? Pongamos por caso el valor, la responsabilidad. Una actitud responsable que da lugar a un tipo de comportamientos, un comportamiento concreto. El comportamiento es algo que yo puedo observar, que puedo describir, ¿no? ¿Cómo es una actitud responsable? Pues comporta aquellos comportamientos que tienen que ver con atender generosamente a los demás, ¿no? Por ejemplo. Y de ahí podríamos visualizar muchos, ¿no? Y llegar a hacer un check de un montón de comportamientos observables que nos indican que esa persona tiene esa actitud y que esa actitud hace honor y valor a un valor, valga la redundancia. Cuando un comportamiento, vosotros lo sabéis perfectamente, es repetido de una forma más o menos reiterada, se va a convertir en un hábito. Y un hábito no es más que ese valor puesto en acción. Y los valores puestos en acción se traducen en nuestras virtudes, ¿no? Porque la virtud es algo que yo puedo observar en una persona y lo observable tiene que ver con aquello que puedo ver a través de cómo se comporta. Y cuando digo se comporta me refiero a cómo actúa, a lo que dice y si pudiera meterme en la cabeza de cada uno a lo que piensa, ¿no? Entonces vamos a hacer coherencia. Yo os he preparado aquí una lista de valores y porque quiero que nos dé tiempo de todo, os voy a dejar 3 minutos de reloj para que
miréis esta lista y escojáis los 5 valores que vosotros queráis que sean los fundamentales en vuestra vida. Los 5 valores guías de vuestra vida, aquellos de los que va a emanar vuestro propósito y el diseño, si nos vamos ya a hablar en términos más de personas, pero también de organizaciones, de la visión, ¿no? De a dónde queremos ir. Una visión tiene que ver con una proyección de lo que queremos conseguir, pero tiene que partir de dónde estamos y de lo que tenemos, ¿no? Y la guía de esta visión en muchas ocasiones son los valores que queremos abrazar, ¿no? Que esto no se convierta en bonitas palabras, como yo he visto, ¿no? Escritas a veces, ahora no, pero hace muchos años escritas en las paredes de algunas organizaciones. Visión, misión, valores. Muy bien, de acuerdo. No, que no sirva solo para llenar el hueco de una pared, que sean y que los revisemos, porque no a lo largo de todas las etapas de nuestra vida podemos decidir tener los mismos valores y que mis valores no tengan nada que ver con la organización, por ejemplo, con la que trabajo. Es un desastre porque es que es incompatible, pero no tienen por qué coincidir plenamente. Porque además los valores también requieren un cierto ejercicio y un cierto trabajo de profundización que os cuento brevemente con un ejemplo. Mientras tanto, escoged, a la vez que me escucháis, los 5 valores fundamentales para vuestra vida. Mirad, un valor es como una carpeta, ¿ves? Las carpetas estas del escritorio en color amarillito o los que pueden cambiar el color de la carpeta en otro color. Y todos estamos de acuerdo, por ejemplo, que uno de los valores que muchos compartimos es el valor de la amistad. ¿Ok? Vale, pues el valor es la carpeta, ¿no? Que en la pestañita pone amistad. Pero ¿qué sucede? Que todos decimos, ¿todos tenemos la misma carpeta? Sí, todos tenemos la carpeta de la amistad, por supuesto. Muy bien. ¿Y qué pasa? Que cuando yo abro mi carpeta, dentro de mi carpeta hay una serie de máximas, de paradigmas, de juicios, de creencias, poner la palabra que más os guste en este momento. Por ejemplo, los amigos son aquellas personas con las que tienes un contacto frecuente. Si tú dejas de verte con una persona, no le llamas durante un año a una persona, la persona ya no es tu amigo. ¿Vale? Bueno, pues eso hace que yo enfoque mi valor de una determinada manera. Mientras que en la carpeta de mi compañero hay otra máxima que dice, amigo es aquella persona con la que te sientes cómodo hablando una tarde. Bueno, pues con esa máxima dentro de su carpeta, el valor de la amistad del uno y del otro tendrá enfoques distintos. No quiero profundizar en esto. Escoged los 5 valores de esta lista que sean más importantes para vosotros. ¿Ok? Y de estos 5 valores, escribid del 1 al 10 al ladito cómo os sentís en este momento con respecto a estos valores, ¿no? Por ejemplo, de eficiencia, de esfuerzo, de empatía. Y en la otra y al lado, cómo queréis sentiros en X tiempo. Yo soy partidaria de que el coaching ha de ser muy pragmático y ha de ser muy concreto. Si no hay un plan de acción, si no hay unas fechas, si no hay unos propósitos concretos, es difícil que exista un aprendizaje. Entonces, desde esa propuesta de cómo queréis estar, ¿no? Os propongo también que, y yéndome a la diapositiva anterior, veáis qué actitud creéis que representa ese valor y cuál es la lista de comportamientos que vosotros estáis haciendo y que lo representan y cuáles tal vez, qué otros comportamientos se os ocurre que podríais hacer, que podríais tener distintos para seguir honrando a ese valor. ¿Qué cosas tenéis que dejar de hacer porque no honran ese valor? ¿Y qué cosas tenéis que seguir haciendo y qué cosas tenéis que hacer de nuevo porque antes no las hacíais? Por ejemplo, ¿qué actitud? ¿No? El coraje que me lleva a una actitud valiente, ¿no? Y la valentía, ¿a qué tipo de comportamientos me lleva? Me lleva a un comportamiento en el que yo preparo, por ejemplo, una presentación porque tengo que hacer una intervención en público.
o un comportamiento en el que yo busco ayuda para construir, para diseñar una conversación que quiero tener con mi jefe. Ese es el comportamiento. Una conversación que no he tenido y que quiero tener con mi hijo, etcétera, etcétera. La longanimidad es ese valor que es la mezcla entre la perseverancia y la resiliencia, ¿no? Es algo que tiene que ver con dedicarme a hacer las cosas, ¿no? Ser constante. Una actitud persistente que se verá reflejada con una serie de comportamientos, ¿vale? No os veo la cara y espero que me sigáis, ¿no? Porque me parece interesante que empecemos a ponerle nombre a cositas que las sabéis, por supuestísimo, todos vosotros, ¿no? Pero que son bien distintas. La actitud es la predisposición al comportamiento. El comportamiento es la acción y la acción repetida y repetida es lo que da lugar al hábito y el hábito es lo que da lugar a la virtud, ¿no? Al concepto más filosófico de la virtud. Yo he escogido aquí estos valores porque para mí son valores fundamentales, ¿no? Valores fundamentales en mi día a día, pero puede haber muchísimos otros y todos son fenomenales. Lo único que si alguien quiere poner aquí el valor del dinero, lo tiene que poner. Lo tiene que poner y tiene que trabajar en consecuencia a esto, porque tener poder, a veces hay un montón de juicios y de creencias con las que nosotros convivimos, ¿no? Todos sabemos, la mayor parte creo que sabemos que fumar no es beneficioso para la salud en general. Y una cosa es lo que yo sé y otra cosa es lo que creo, porque mis juicios y mis creencias hacen, ¿no?, determinadas cosas, ¿no? Yo sé perfectamente que la humildad que me lleva a una actitud vulnerable, ¿no?, a una actitud de reconocimiento de mi imperfección, cuando os lo digo, y vosotros, la mayor parte de vosotros me diréis, es verdad, ¿no? No hablo de debilidad, ¿no? Es verdad, ¿no? Reconocer que uno es imperfecto y convivir con ello y trabajar para mejorar, para conseguir, para aprender, para luchar, a veces con esfuerzo y de una forma costosa. Aquí no hay una fórmula mágica, ¿no?, para saltar de un espacio al otro, ¿no? Ampliar la zona de confort tiene que ver con aprender. Y aprender tiene que ver con a, que es un prefijo de negación, y prender, que es una palabra que en latín quiere decir coger, a soltar. Aprender a veces tiene que ver con desprenderse de cosas para coger otras. Y esto a veces cuesta, es duro, no nos sale, ¿no? Pero si tenemos el propósito, lo vamos a conseguir, ¿no? Del respeto, una actitud respetuosa, una actitud de legitimar al otro, una actitud que tiene que ver con no emitir juicios gratuitamente, una actitud de gratitud, una actitud de sentir que lo que uno tiene es bueno, ¿no? Lo que uno tiene en el aquí y en el ahora es lo adecuado, ¿no? Que todas las cosas, que todo está bien. Esta es una máxima, ¿no?, del mundo budista, del budismo, ¿no? Todo está bien ahora, todo está bien. Vamos a aceptar, ¿no?, que tiene mucho que ver con el amor, ¿no? Cuanto antes os decía de la vulnerabilidad, ¿no?, como esa capacidad de un amor incondicional, tiene que ver con la aceptación, tiene que ver con el amor, en definitiva. Amar a alguien significa aceptarle, en definitiva. Si yo me caso con alguien y pretendo, y me caso con el propósito de, con el tiempo, lograr cambiarle, voy a tener una vida de trabajo y de sufrimiento probablemente, ¿no?, que me impida relacionarme con el otro. Confianza. En la escuela decimos que la confianza tiene 3 patas, ¿no? La coherencia, la sinceridad y, por supuesto, la competencia. Cuando yo confío en alguien, confío en alguna de sus competencias, ¿no? Sea su capacidad de escucha, sea la capacidad para operarme del corazón, ¿no? Pero sobre todo con la sinceridad y con la coherencia de lo que hacemos. Estos valores tienen que representar, estos valores u otros son los que nos van a representar. Y a partir de ahí
son con los que vamos a escribir y apuntar en un papel blanco sobre negro cómo quiero avanzar, cómo voy a diseñar, qué comportamientos me faltan, qué comportamientos me sobran. Y voy a proponerme aprender y salir de mi zona de confort, ¿no? No sé si conocéis el cuento del sultán que tenía, lo resumo, que tenía un jardín lleno de aves y había un águila que siempre estaba posada en una rama. Pidió que fueran a su reino un montón de expertos y sabios para conseguir que el águila volase, porque no se movía el águila de su sitio. Llamó al uno, llamó al otro, hicieron un montón de cosas, os lo resumo, y no lo consiguieron. Y al final la iba a sacrificar porque al sultán no le gustaba ver al águila constantemente posada en la rama. Y un lacayo le dijo, dejadme por favor, majestad, que yo pruebe hacer algo a ver si funciona. En la próxima mirada el sultán vio algo lejos en el horizonte y era el águila que no paraba de volar y volar por todo el territorio. Y le preguntó al lacayo, ¿pero qué has hecho? Todos los sabios que han venido, nadie lo consiguió. Y el lacayo le contestó, romper la rama. A veces tenemos que construir y trabajar en eso que supone una amenaza para transformarnos en personas valientes, que no exentas de miedo, de precaución, de un cierto nerviosismo, de un cierto temor, ¿no? De cautela, ¿no? Por decirlo de alguna manera, avancemos, ¿no? Seamos capaces de avanzar, porque no sabemos lo que somos capaces de hacer hasta que no nos los proponemos. Y repito, hablo de personas y hablo de sistemas, de organizaciones. Los equipos tienen que aprender a conocerse y a trabajar y a enfocarse a partir de unos propósitos, ¿no? Que cada equipo tendrá que diseñar a su manera y que nosotros en la escuela, cuando trabajamos con equipos y trabajamos las visiones, trabajamos de una manera muy determinada. Hay un coeficiente de aprendizaje, ¿no? El coeficiente de aprendizaje que tiene que ver con la capacidad de aprender, ¿no? Con las habilidades que uno tiene para aprender y con el deseo de adquirir esas nuevas habilidades para adaptarme a nuevos entornos, ¿no? Jack Welch, conocido por el liderazgo que tiene más que ver con esa posición dentro de las organizaciones, dice que en una organización su máxima ventaja competitiva es la capacidad y la habilidad de aprender y convertir lo aprendido en acciones. Y es de lo que os estoy hablando. ¿Cómo aprendo? Aprendo de lo que no sé. Aprendo de lo que tengo que descubrir. Y aprendo creando, haciéndome cargo de que está en mi mano crear las circunstancias para que lo que yo quiero que suceda, suceda. En definitiva, dentro de las organizaciones y resumiéndolo mucho, ¿no? En todo lo que tiene que ver con eso que yo necesito comprender de mí mismo como sistema o como equipo, como organización y como persona, trabajarlo, unirlo a los propósitos, linkarlo con los valores. No creo que haya ningún trabajo que pase por el desarrollo, repito, de una persona, de una organización que no esté relacionado con el mundo de los valores, ¿no? Que no esté relacionado con esos valores que en definitiva son nuestra guía, son el marco, son el horizonte. Bien, todo ese trabajo para definir y luego todo el trabajo, y ahora aquí hablo de personas y hablo de sistemas, todo el trabajo que tiene que ver con la comunicación, todo el trabajo que tiene que ver con esas conversaciones en las que tenemos que darnos cuenta de que hoy en día lo importante en una conversación es mucho más que el relato y las palabras que yo quiero decir. Lo importante en una conversación es dotarla y teñirla de la conciencia de las emociones que vivimos en ese momento. Lo importante en una conversación es nuestra capacidad de escuchar, nuestra capacidad de indagar y de hacer preguntas al otro, para ponernos en su lugar, para empatizar, para asistirle en cualquier caso y para darle un poco de aire psicológico, ¿no?
En las organizaciones, y este es un entrenamiento que sí que realizamos en la escuela con muchísima profundidad, decimos que entre las personas o en los sistemas en las organizaciones, casi siempre cuando ocurre un problema es porque o sobra o falta una conversación. Hemos aprendido a hablar, ¿no? Hemos aprendido a hablar, pero tal vez no nos han enseñado a conversar. Os proponemos profundizar y poner foco en qué cantidad de posibilidades tenemos en las conversaciones centradas en la escucha del otro, centradas en el feedback, por ejemplo, centradas en las posibilidades, en la capacidad de realizar peticiones, ofertas, feedback, de celebrar, de gratitud, de reconocer al otro, ¿no? De reclamos y disculpas productivas, algunos de los conceptos que manejamos en la escuela como herramientas y vehículo básico para conseguir este buen nivel de comunicación. Como dice William Faulkner, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Tenemos que saber que una de las principales necesidades del ser humano es ser escuchado. Y dentro de las organizaciones faltan muchos cursos de escuchatoria, que es una palabra que no existe. Existen cursos de oratoria, pero de escuchatoria o de preguntatoria no, ¿no? Ni para con los demás, ni para nosotros mismos. ¿Cómo me escucho yo a mí? ¿Cómo atiendo a mis miedos? ¿Cómo atiendo a mis emociones? ¿Cuál es ese piloto rojo que se enciende y que yo a veces no quiero ver y quiero obviar? Craso error, no atender a las emociones. En definitiva, os queremos y estoy guardando unos minutos para consultas y preguntas si las hay, ¿no? Queremos daros esta sorpresa y ofreceros a todas las personas que estáis conectadas en este momento un 15% de descuento en los programas del ciclo 1 de la Escuela Europea de Coaching, en todas las versiones y en todos los lugares que se den y que se inicien dentro del año 2020. Porque en este programa no es solo un programa para adquirir una nueva profesión, que lo es, porque es un programa que está certificado y reconocido con el máximo nivel que reconoce la Federación Internacional de Coaching, en estos momentos la organización con mayor prestigio en la acreditación de los programas y de los coaches profesionales, sino que además también son programas, el ciclo 1 y el ciclo 2, la mayor parte de los programas que tenemos en la escuela, que pretenden mejorar, potenciar, desarrollar aquellas habilidades que nos procuren una mejor relación con nuestro entorno, sea nuestro puesto de trabajo o sea otro tipo de relaciones con mi hijo, con mi hermano, con mi pareja, con mis amigos y conmigo misma, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que yo he preparado para hoy. Me guardo estos minutitos. Muchísimas gracias, muchísimas por esta escucha vuestra, que la reconozco como valiosa, ¿no? En este momento en el que además hay tantísimas ofertas en la red a las que atender, y por haber vosotros hoy y en este horario escogido a esta de aquí, a la de la escuela. Entonces, pues Maite, te doy paso por si algunas personas quieren hacer preguntas, por si hay alguna pregunta que me quieres trasladar. Cuéntame. Sí, enseguida. Ante todo, enhorabuena, porque hemos Gracias. estado todos aquí sin perder comba, como se suele decir en tono coloquial, y yo he tomado un montón de notas. La verdad es que si yo pudiera hacerte preguntas, estábamos aquí una horita más por lo menos. Mira, nos pregunta, por Vale. ejemplo, Carmen María, si recomiendas algún libro para mejorar la escuchatoria. No, no lo hay todavía, ¿no? Cualquier día, cualquiera de los coaches de la escuela nos proponemos escribirlo, porque la verdad es que hay, bueno, grandes maestros en la escuela, Silvia Guarnieri, una de ellas, y otros muchos, ¿no? No, nosotros trabajamos desde un libro que yo voy a dar el título porque no tengo ningún inconveniente, ¿no? Lo que pasa es que es un libro, desde mi punto de vista, técnico, ¿no? Es el libro de, os lo voy a enseñar además, lo tengo aquí cerquita, de ontología del lenguaje, ¿no? De Rafael Echeverría. Es un libro técnico, repito, muy técnico, pero Echeverría es el único autor que tiene, a ver,
libros para aprender a escuchar mejor, a verlos, a hablarlos, ¿no? Estoy segura, ¿no? Pero aquellos libros en los que nosotros nos inspiramos y que en definitiva viene porque en el arte de la retórica, ¿no? de los griegos, ya estaba un punto de interés muy importante en todo lo que tenía que ver con escuchar al otro, ¿no? En la mayéutica, uno no puede hacer una buena pregunta si antes no ha escuchado bien. Entonces, este es el libro que nosotros tenemos como cabecera, ¿no? Lo que pasa es que si es una persona que está metida en estos temas, sin duda le va a venir bien. Este libro es fantástico. Si es una persona que empieza, pues tal vez no es el libro más adecuado. Y siento no poderle dar otra referencia, ¿no? Nosotros en la escuela tenemos muchas píldoras que hemos trabajado y que ofrecemos gratuita y que la escucha es una parte de los conocimientos y de las habilidades que nosotros trabajamos de una forma súper profunda en la Escuela Europea de Coaching. Perfecto. Siguiente pregunta de Marta. Dice, al principio has hablado de hacernos responsables. ¿Dónde acaba la responsabilidad, si es que acaba, y cuándo empieza la aceptación? Muy buena pregunta. Entiendo, no puedo hablar con Marta, pero entiendo que la aceptación es fantástica. Si me estás hablando de la resignación, no es efectiva ni útil, no te sirve. Una cosa es que yo acepte que hay algo que no puedo controlar y que es imprevisible y sin más, igual que acepto que hay cosas que influyen en mi vida como, pues yo qué sé, el clima, la presión y no dependen de mí, ahí sí, pero no la resignación. Eso es un concepto que nosotros trabajamos muchísimo en coaching en la escuela. Aceptación versus resignación. Resignación no. Resignación tiene otros componentes y otros matices que no me son útiles para avanzar y para hacerme cargo de lo que sí depende de mí. Hay una parte que no depende de mí y con eso he de convivir. Porque cuando yo quiero hacerme cargo de lo que depende de mí, de lo que no, acabo con una mochila tan saturada que al final no puedo con ella. Eso es lo que sucede muchas veces. No sé si he contestado. Sí. Yo creo que sí, el concepto además que comentas de resignación tiene que ver más Claro. con derrota y eso ya de Sí. por sí genera una mochila difícil de llevar. Pregunta de Keidis, cuando hablas de los tipos de víctimas mencionas dos, ¿podría haber más? Pues sin duda, sin duda, sin duda. Ahí, vamos a ver, aquí podríamos estar con las preguntas y sin las preguntas 28 minutos al día. Hay muchas puestas en escena de una misma máxima que tiene su punto de partida en ese concepto que es de la psicología, que es del locus externo, de localizar fuera la causa de mis males, por decirlo así a lo bestia. Hay muchas maneras. Hay jefes, ¿no? Voy a llamarle jefes porque es una palabra que con la que no estoy muy acostumbrada, ¿no? Y a veces no, pero hay personas que están en las organizaciones, ¿no? Y que tienen la típica aproximación de sucede algo y no en las organizaciones. A veces lo podemos encontrar en grupos de amigos. Sucede algo, pero es que lo que sucede, lo que yo he hecho, es que lo he hecho por él, por esto, por lo otro, porque lo que demás haya... Siempre hay una justificación de que lo que yo hago está totalmente fundamentado en una respuesta que doy al factor externo que es el que tiene la culpa. ¿Vale? Y si yo, y hay la víctima, como era Calimero, ¿no? Que ya os digo que muchos de los que estéis aquí no vais a saber quién era, ¿no? Pero ahora un pollito, ¿no? Que estaba siempre, ay, pobre de mí, pobre de mí. Está la víctima que tiene esta puesta en escena, ¿no? Y luego hay, es que no me quiero adentrar en esto, ¿no? Pero hay otros tipos de víctima, ¿no? Aquel perfil de aquella persona que lo que hace es construir una relación como víctima y acaba siendo luego el dominante, ¿no? Perdóname, no me quiero extender en esto, ¿no? Pero hay muchas, efectivamente hay muchas puestas en escena de esta misma idea, de que lo que me sucede está fuera de mí. La culpa de lo que me pasa está fuera de mí. Si no encuentro trabajo, está fuera de mí. Si ahora no me llevo bien con mi mujer, es culpa de mi mujer. En fin. La víctima manipuladora la conocemos todos bien, ¿eh? Claro, es un rol de relación que acaba convirtiéndose en que yo soy la víctima, ¿no? Y el típico amigo que te llama y te llama 2000 veces porque me pasa,
pero al final se convierte en el que controla la relación. Bueno, no creo que sea el momento de que si me tiráis de la lengua me enrollo mucho. Última pregunta para cumplir con el horario. Y esta va sobre todo del tema de valores. Hablabas antes o citabas que no es necesario que nuestros valores personales coincidan con los valores corporativos, pero tiene que haber unos básicos. A ver, tiene que haber lo que decía es que lo desastroso es que mis valores personales no tengan nada que ver con los corporativos. Ahí tenemos un problema, ¿no? Pero que no confundamos y por eso he puesto el ejemplo de la carpeta, ¿no? No confundamos que el título de mis valores no corresponda idénticamente, si los valores de la organización son estos 5 y los míos son estos 5 y son totalmente distintos, que no tienen nada que ver, ese es un escenario. Pero lo que pasa en muchas ocasiones es que hay valores que sí que los compartimos. Lo que pasa es que lo que tenemos que trabajar y estudiar, y es un trabajo muy bonito de hacerlo uno personalmente y hacerlo en los equipos y las organizaciones, tenemos que ver qué hay de coincidente dentro de nuestras carpetas. Y a partir de ahí, en ese diálogo y en esa conversación, veremos como en muchas ocasiones sí que coinciden más de lo que nos parece nuestros valores con los valores de la organización en la que estamos. Porque esta conversación la tenemos cuando tú estás en una organización, si no tienes ninguna duda de que no tienes nada que ver con esta gente, es que ni entras ya en la organización, es que ni haces el trabajo. Esas dudas te surgen cuando dices, ostras, parece que ahí hay un trabajo muy bonito de profundización, porque hay valores que se solapan, lo que pasa es que o se solapan los 5, ¿no? Los 5 pero luego dices, ¿qué pasa, no? ¿Por qué? Pues porque cada uno tiene una interpretación de ese valor. Y esto es un no parar, ¿no? Porque somos animales interpretativos. Nos parece que tenemos una capacidad perceptiva en el sentido más físico de la percepción, ¿no? Del oír, del oído, de la vista, del olfato, del tacto, que nos trae lo que es la realidad y siempre estamos interpretando. Un olor, para mí, la misma fragancia no significa lo mismo para mí que para otra persona. Es que en lo más básico de los sentidos hay interpretación. Entonces hay un trabajo súper bonito de profundizar en nuestros valores y en lo que yo entiendo por mis valores y encontrar en qué concuerdan, porque lo va a ver en la mayor parte de los casos por mi experiencia profesional con mis valores corporativos. La verdad es que hay que huir de la literalidad de muchas cosas. Y hablando de Efectivamente. valores, desde luego. Pues damos por finalizada aquí la sesión. Están ya empezando a llegar las enhorabuenas, pues bueno, de gente que dice, me ha gustado mucho, he disfrutado un montón, gracias por esta sesión. Pues las gracias son para ti, Monse, la verdad. Personalmente, Gracias, además, te gracias. digo que me ha encantado que me lleves a mi niñez con Calimero porque yo soy de esa época, ¿eh? Bueno, Me y ha los encantado. que no, ya he dicho, un pollito que estaba todo el día, pobrecito, sufriendo, sufriendo, Pobrete. sufriendo. Pues Pues muchísimas gracias, Maite, a ti por tu apoyo, a ORH, como siempre lo tenemos, a todos los que han estado conectados y vamos a estar ahí para lo que queráis y lo que necesitéis y un abrazo virtual ahora más que nunca en estos momentos. Cuidaros mucho y construid vuestra realidad. Pues Un beso. a eso estamos. Muchas gracias a todos, un abrazo y Chao, cuidaros, como dice Monse. chao, Chao. Hasta luego. chao, chao.